Uno de los momentos importantes de este encuentro es precisamente, como ya decía Marta, activar procesos. Y uno de los procesos que aquí nosotros como escuela estamos convencidos de recomenzar y reactivar es la importancia de la reflexión, del estudio. Hacer teología de la mujer, hacer teología de la fe, hacer teología de la sinodalidad, supone como ciertos presupuestos muy humanos. No hacemos teología sin tomar en cuenta nuestra propia condición, tanto humana, tanto de identidad, tanto de cultura y obviamente también de nuestro modo de ser propiamente. No es lo mismo como reflexionamos los varones a cómo reflexionan las damas. Entonces, hay un particular y muy sutil, digamos, método, camino de reflexión en toda mujer, que les quiero presentar yo a continuación a una doctora, Ana Lucía, que ella nos quiere precisamente plantear esta relación. ¿Cómo hace reflexión una mujer? ¿Con qué presupuestos? Para que esa sensibilidad y ese particular sentido y deseo por el absoluto, por la teología, por Dios, pudiera ayudar a explorar caminos de reflexión teológica. Mientras voy diciendo un poquito y la presento, les pido al staff si la va más o menos aquí presentando. Ella es la doctora Ana Lucía Montoya Jaramillo. Ella es colombiana. Ella pertenece a la Fraternidad Mariana de la Reconciliación, es también consagrada como Marta. Es doctora en filosofía por la Universidad Gregoriana de Roma, Italia. Su tesis se titula Fenomenología de la atención en Paul Ricoeur, la generosidad del coito encarnado. Ana Lucía ha participado en distintas universidades e institutos con sus conferencias, reflexiones en distintos lugares, entre otros en el Instituto Católico de Toulouse, en Francia, en la Sociedad de Estudios sobre Paul Ricoeur en París, Francia, y también ha participado en algunas reuniones en Italia. Ahí mismo, en la Universidad Gregoriana de Roma, Ana Lucía es profesora de filosofía y es miembro de la Sociedad Filosófica de la Universidad Gregoriana. Ella ahora nos ofrece esta reflexión, búsqueda de Dios y pensamiento hecho carne. Le recibimos con un aplauso, por favor. Gracias, Ana Lucía. Solamente comento un poquito por si no escuchaste el inicio. Tienes tú el tiempo que tú dispongas, como lo habíamos comentado, para esta reflexión. Después de eso, nuestras hermanas y hermanos aquí presentes van a hacer alguna pregunta, pero van a ir haciendo preguntas sin respuesta, de tal manera que tú vayas como, digamos, anotando cada pregunta y al final hagas como un comentario general a todas las preguntas que se te vayan proponiendo. ¿De acuerdo? Gracias por tu tiempo y gracias por tu generosidad y adelante, te damos la palabra. Muy bien, muchas gracias. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Ya, perfecto. A ver, entonces, el título que le he dado a esta conferencia es, bueno, Búsqueda de Dios y pensamiento hecho carne. Y lo primero que quiero hacer es agradecerles mucho por esta oportunidad de dar esta conferencia que me ha hecho justamente reflexionar y profundizar en ese aporte específico de la mujer, ¿no? A la hora que la mujer reflexiona, a la hora que la mujer se aproxima a la realidad, ¿no? Un poco ahora escuchando lo que hablaba Marta, tomando ahí las categorías que usaba el padre Francisco, yo diría que es coger como las categorías y el estilo del pensar femenino, ¿no? Obviamente cada mujer es muy distinta, pero lo que yo he tratado de hacer es, desde mi experiencia como filósofa, tratar de compartir, ¿no? Cuáles son como esas intuiciones, de esos énfasis que la sensibilidad propia de la mujer aporta, ¿no? Entonces, yo lo voy a aplicar, como les digo, al campo filosófico, pero creo que es un campo que está a la base de muchas experiencias humanas y que en ese sentido se puede como extender, aplicar también a la reflexión teológica. A ver, entonces, las intuiciones que propongo son tres. La primera es que en la mujer hay como una particular
conciencia de la unión que hay entre el cuerpo y el alma. Eso, no sé, como que la mujer tiende a preguntarse por esta relación, pensar el conocimiento como un conocimiento afectivo. Entonces, la mujer piensa muchas veces en cómo la emoción, cómo el sentimiento me hace conocer, ¿no? Entonces, esa es como una primera intuición. La segunda es que hay como una particular sensibilidad también a lo divino, al absoluto, que la búsqueda de la verdad muchas veces justamente lleva a esa búsqueda de Dios. Y la tercera, y aquí estoy hablando también, como les digo, en el campo de la filosofía, es como que esa preocupación por no quedarse en un pensamiento abstracto, alejado de la realidad, sino llevar a la vida lo que se piensa. Entonces, es como que unir la reflexión con la práctica, que tenga una incidencia sobre la vida de la persona concreta. Y estas son afirmaciones que sé que son muy amplias y que yo, como les digo, creo que son invitaciones para explorar, ¿no? Creo que a un nivel teórico, pero también podemos pensar a un nivel existencial, cómo yo me encuentro con esto. Y yo lo que les voy a proponer es que voy a tomar como caso de estudio, por decirlo así, tres filósofas, ¿no? Del siglo XX, en las que a mi juicio se puede como que podemos ver estos rasgos de esta riqueza, de este aporte, de un pensar de la mujer. Entonces, estas tres filósofas son Edith Stein, Simone Weil y María Zambrano. Las voy a presentar algunos elementos biográficos, un poco para, digamos, para aquellas que no las conozcan. Y después la idea va a ser intentar ver cómo estos tres elementos se ven en lo que ellas presentan, en lo que ellas proponen. Entonces, Edith Stein, ella nace en 1891 en Breslavia, que hoy es una ciudad polaca, de un matrimonio judío, ¿no? Ella a los 15 años, y lo cuenta en una, digamos, hablando de su propia vida, vive una crisis de fe y va a abandonar la práctica religiosa. Ella empieza a buscar una respuesta a sus inquietudes existenciales y se asocia ahí al movimiento fenomenológico, que era como este movimiento filosófico de inicios, ¿no? Del siglo, que estaba muy en boga, y que este filósofo Husserl estaba postulando, y ella se convirtió en su asistente por 2 años. Y escribió también su disertación doctoral sobre el tema de la empatía. Ahora vamos a profundizar un poco más en este tema de la empatía, que creo que toca mucho también la sensibilidad de la mujer. Ella fue una mujer que tuvo una preocupación por el tema de la mujer, ¿no? De pensarla, de conceptualizarla. Ella no pudo enseñar en la universidad, o sea, luchó por inscribirse en la habilitación para enseñar, habiendo concluido su doctorado, pero no pudo obtener resultados favorables, porque, bueno, no estaba permitido para las mujeres. En el 22 ella se convierte al catolicismo, y entonces ahí su filosofía empieza a enriquecerse no solamente con esta perspectiva fenomenológica, sino que adquiere también todo el sentido de una filosofía cristiana, y sobre todo tomó mucho a Santo Tomás de Aquino. En esos años, ¿no? Después de su conversión y conociendo la fe católica, ella empieza a dar muchas conferencias sobre el tema de la mujer. Y uno de los temas sobre los que insiste mucho es el rol que tiene la mujer en la educación y la importancia de educar a la mujer. Ella misma enseña, iba a enseñar en un liceo, en una escuela católica. Cuando consiguió una cátedra en el Instituto de Pedagogía de Münster, que eso fue en el 32,
enseñó antropología, pero de ahí la sacaron por su ascendencia judía. De ahí ella va a entrar en el Carmelo, en Colonia, y muere en el 42 en Auschwitz, en el campo de concentración, ¿no? Es canonizada en el 98 por Juan Pablo II. Bueno, entonces esa es Edith Stein. La siguiente filósofa que les quiero presentar es Simone Weil, que ella nace en París, también de una familia judía. En su caso es no practicante, o sea, era una familia agnóstica. Ella crece en un ambiente muy agnóstico y desde muy joven manifestó una preocupación y un compromiso social muy fuerte y una posición también como antimilitarista. Ella entró, ¿no? En la École Normale, que era pues, es una prestigiosa, incluso hoy institución francesa, y cuando se inscribe ella es la única mujer en su clase. Su tesis, y esto lo resalto porque después vamos a ver una conexión con este tema de las tesis, es sobre el conocimiento y la percepción en Descartes. Cuando ya se gradúa, ella empieza a enseñar en algunos liceos, pero se involucra mucho también con una actividad sindical. Le enseña a los obreros en sus fines de semana, en sus horas libres, y empieza también a escribir sobre el tema de la cuestión obrera, ¿no? Escribe un libro que se llama Reflexiones sobre las causas de la libertad y de la opresión social. Y esta vinculación, esa cercanía con el mundo obrero, la lleva a decidir vivir un año como una obrera. O sea, ella decide como unirse a el sector que veía más frágil, más vulnerable, que justamente eran las mujeres que no tenían como una capacitación, entonces que tenían que hacer trabajos manuales y vivir de lo que recibía una mujer en esa condición. Fue una situación para ella muy, muy dura, física, psicológicamente, o sea, dice que como que la destruyó casi interiormente, fue una experiencia que la marcó mucho en su pensamiento y en su reflexión. Y bueno, y de toda esa época ya tiene una serie de escritos también, ¿no? Como unos diarios de fábrica. Eh, Además, si pensamos, ¿no? Estamos también toda la época cuando se dio después de, ¿no? La revolución industrial, el trabajo en serie, entonces todos los problemas de la despersonalización, ¿no? Del trabajo. Ella tuvo un contacto con el cristianismo y empieza a tener contactos a partir del año 35 y se interesa también por el tema de la mística. Después, bueno, ya con la anexión de Hitler en el 39, ella deja ese pacifismo militante y en el 42, por consideración con sus padres, viaja a Estados Unidos, ¿no? Obviamente huyendo, ¿no? De la persecución contra los judíos, pero deseaba ardientemente poder regresar a Europa y luchar, ¿no? Por la causa y estar como con sus compatriotas. Entonces logra regresar, pero se queda en Londres y empieza a colaborar en un periódico que era Francia Libre, escribiendo artículos y como que preparando la paz, ¿no? Un poco esa era la causa. Es una mujer bastante como radical en sus convicciones y dice que ella desde que empezó la guerra empezó a dormir en el suelo y que comía solamente lo que pensaba que comía una persona en Francia en la ocupación. Este régimen la llevó a la muerte, ¿no? O sea, porque murió casi de inanición, de tuberculosis, con solo 34 años. Se acercó al catolicismo, pero permaneció en el umbral, ¿no? Nunca fue bautizada. Bueno, o no se sabe con claridad, se piensa que no.
Y si bien sus convicciones intelectuales, digamos, no coinciden propiamente, ¿no?, con la doctrina católica, eh, tiene un proyecto y un espíritu cristiano, ¿no?, que mueve sus convicciones. La siguiente filósofa que les quiero presentar es María Zambrano, que ella es española, bueno, nace en Vélez, en Málaga, y ella fue alumna de Ortega y Gasset y Zubiri. Desde también sus inicios, ella empieza a compaginar un poco sus preocupaciones filosóficas con las preocupaciones políticas y empieza a escribir artículos, ¿no?, en esa época en defensa de la República. Y en el 39 cruza la frontera en exilio, ¿no?, junto con otros pensadores españoles, y vino a América Latina, ¿no? Del 39 al 53 va y enseña, pues enseña en diferentes universidades, lugares. De hecho, estuvo en México, ¿no? También en Puerto Rico, estuvo en La Habana. Eh, Finalmente, aproximadamente en el 53, regresa a Roma y ahí escribe lo que va a ser como su obra más importante, que se llama El hombre y lo divino. Y a partir de entonces también sus preocupaciones también empiezan a relacionarse más con la mística, empieza a leer más sobre los místicos, tiene también escritos, por ejemplo, sobre San Juan de la Cruz, también Simone Weil escribe sobre San Juan de la Cruz. Y bueno, al final regresa a España, ya mayor, ¿no?, en el 84, y ahí muere. Tuvo un reconocimiento de su obra que fue progresivo, pero digamos, al final de su vida, incluso llegó a recibir el premio de Miguel de Cervantes de literatura. Digamos, también su obra tiene una calidad literaria muy bella, muy rica. Entonces, a ver, con esta pequeña como introducción, bueno, quiero aclarar también aquí una cosa. A ver, estas intuiciones que tengo, como que más que plantearse nuevamente, quizás en oposición a, como por decir que quizás hay muchos hombres que quizás también van a tener estas mismas sensibilidades, pero yo creo que es algo particular de la mujer, que hay una riqueza en esta manera de sentir y de ver el mundo. No escuchaba un señor en el discurso inicial que hizo de presentación, hablaba de una mirada, la mirada de Dios. Yo creo que de la mirada de Dios sobre la mujer, y yo creo que es mirar la mirada de la mujer sobre la realidad y cómo esa mirada de la mujer enriquece y es un aporte para el mundo. Entonces, esto en un sentido es una invitación también a que más mujeres sean estudiadas, o sea, en su pensamiento, en los programas de filosofía, en los programas de teología, también que pongan sus dones, ¿no?, al servicio de la reflexión teológica, de la reflexión filosófica, de la enseñanza, porque creo que hay un aporte muy valioso y muy bello que da esta forma de sentir el mundo y de verlo, cada una en su propia particularidad, ¿no? Entonces, vamos al primer punto, que era esto del pensamiento encarnado, ¿no? Esa primera hipótesis, que la estoy llamando así, decía que en la mujer hay una conciencia particular de esta unión cuerpo-alma, ¿no? Y preguntarte como una manera de concebir el conocimiento muy unido al amor, muy unido al elemento afectivo. Y la verdad, cuando pensé en esto, la primera cosa que se me vino a la mente, y eso es quizás un poco anecdótico, pero me parecía elocuente que fue una mujer, no sé si saben, la princesa Isabel de Bohemia, la que impulsó a Descartes a que escribiera su último libro, que es un libro sobre las pasiones del alma. ¿Por qué? Porque ella no estaba muy convencida de la explicación ¿no?, de Descartes, de hablar de una sustancia pensante y una sustancia, no res cogite, res extenso, una sustancia pensante, una sustancia corporal. Entonces, como que ella como mujer dice,
¿no? Yo necesito una definición del alma más concreta. Era una mujer muy inteligente, muy formada, y entonces le pide pensar desde la unión del cuerpo con el alma. Eh, entonces, un poco esta intuición que justamente lo llevó a este filósofo a escribir sobre las pasiones, un poco la pregunta ya, ¿cómo se plasman estas mujeres, en estas tres filósofas que estamos presentando? Eh, Aquí una intuición también viene a ser, normalmente, un pensador como que tiene una pregunta que lo acompaña, ¿no? Que tiene en su corazón. Creo que no solamente un pensador, quizás nosotros mismos podemos como que tratar de encontrar cuál es esa pregunta que a mí me mueve como filósofo, como teólogo. Algunos será la pregunta por el tema de la verdad o la pregunta por la felicidad, ¿no? Entonces, me llamó la atención que en el caso de Edith Stein, ¿no? El tema que ella quiso abordar cuando hizo su tesis doctoral fue un tema que une eso como una dimensión afectiva del conocimiento, que fue el tema de la empatía. Porque un poco la pregunta que se hizo fue, ya cuando yo digo que yo me encuentro con una persona y veo que esa persona, o sea, se le murió a alguien y veo que está triste, o sea, comprendo que está triste, me doy cuenta que está triste. ¿Qué significa este me doy cuenta que? ¿No? ¿Qué significa poder yo decir que como que llego a lo que la otra persona está sintiendo? Entonces, esa fue la pregunta que ella se planteó y que habla justamente de esta sensibilidad frente a la experiencia del otro, el poder llegar al corazón de lo que la otra persona está viviendo. Entonces, era como una explicación que no solamente es, ya, yo me imagino lo que la otra persona está viviendo, porque hago una analogía o una relación, sino yo participo de esa experiencia, pero respetando la alteridad de la experiencia del otro. No es mi dolor, es el dolor del otro, pero yo lo siento. Entonces, ese fue un poco el planteamiento que ella se hace en esta tesis, y creo que expresa justamente esta sensibilidad de la mujer por el sentir unido a un conocimiento. En el caso de Simone Weil, ella también me llamó la atención porque también escogió un tema que une estos dos aspectos, la percepción y el conocimiento. La percepción es algo sensitivo, ¿no? O sea, yo percibo con los ojos, con los sentidos, y lo une con el conocimiento. Y de hecho, en todos sus primeros escritos filosóficos, ella se interesa mucho en el tema del cuerpo y al mismo tiempo el tema del conocimiento. Entonces, ¿cómo se da esta vinculación? Entonces, si en Edith Stein esta pregunta por la empatía era cómo acceder a ese afecto, a ese estado afectivo del otro, en Edith Stein, en Simone Weil, fue una experiencia un poco, una pregunta diferente pero relacionada, y que me parece una pregunta también muy rica, que yo misma experimento en mi experiencia. Es como, ella dice, el mundo, hace una analogía como si el mundo fuera como un texto. Y entonces ese mundo de ese texto lo leo y lo interpreto ya como cargado de valores. Entonces, ¿qué significa eso? Nos dice que, no sé, que yo no veo, por ejemplo, si ponía un ejemplo, ¿no? Si yo veo que se acerca una persona que me es odiosa, que me es antipática, no es que yo vea con mi percepción esta persona caminando y después veo mi antipatía, sino yo veo algo antipático, ¿no? Es como que se une en mi percepción y en mi lectura de la realidad el sentido de lo que tengo ante mí. Y entonces la pregunta es justamente la pregunta por la mirada. ¿Cuál es la cualidad de la mirada que hace que yo pueda ver mejor, ¿no? O cómo puedo yo transformar mi mirada para que eso que yo recibo sea
aquello que me conduzca justamente al bien, a la belleza, al valor, a lo bueno, ¿no? Entonces, es un poco esta pregunta que también une esa experiencia. Y en el caso de María Zambrano, también estas dos palabras, conocimiento y afecto, se relacionan y se relacionan en su método de hacer filosofía, que ella va a hablar de la razón poética. Entonces, en una recopilación de artículos que hace, que tiene como título Hacia un saber sobre el alma, ella hace una figura que es la de la casa, que yo creo que podemos en un sentido como relacionar, ¿no? La pasión sola ahuyenta la verdad, pero la razón sola no alcanza, ¿no?, a la presa. Entonces, siempre tienen que caminar juntas esta razón con esta pasión, y eso hace que la filosofía o que el estudio, que el conocimiento pueda ser como un camino que alimenta la vida, que la nutre. Para ella era como muy importante integrar esos elementos vitales, esos elementos también a veces quizás más confusos, más incluso oníricos, ¿no? De todo este mundo de los sueños que forman parte de una realidad que describe como una realidad que es al mismo tiempo historia y poesía, ¿no? Entonces, una realidad que es compleja y rica, que hace que el conocimiento sea una forma de amor y de acción. Había una frasecita que les quiero leer de ella que decía: pensar es ante todo como raíz, como acto, descifrar lo que se siente, entendiendo por sentir el sentir originario. Ese es un concepto que se vincula como al ser capaz de percibir una matriz sagrada, una dimensión sagrada en la realidad. En su época ella reacciona, ¿no?, obviamente frente al racionalismo, y propone como beber de lo que enseña la actitud poeta, porque el poeta es un enamorado que no va a dominar, sino que es como que es un conocimiento que viene a ti, que te toma la inspiración poética, ¿no? Entonces cambia el tipo de relación y de aproximación frente al mundo, que ya no es tanto de dominio de poder, cuanto de receptividad. Entonces, dice que aspira a un saber que brote de unas entrañas enamoradas, que reconozca una realidad en su interdependencia, un saber que reconcilie, que unifique, que medie, ¿no? Es una razón que no solamente es poética, sino también mediadora. Entonces, un poco para cerrar este primer punto, quiero usar como una figura que se me venía a la mente y que esta unión entre sentir y pensar tiene la forma de un vientre, ¿ya? Es como el vientre en el que la materia oscura, que es informe todavía, pero está gestando esa vida. Y la vida se recibe en la alteridad, pero al mismo tiempo en una vinculación, en una unión profunda. Entonces, para mí, hablar desde este pensamiento, chocarle, es dejar, significa como que hay una fecundidad, hay una riqueza en un pensamiento que sabe beber de su propia encarnación, que se deja interrogar por la forma en que siente, en que percibe el mundo, que tematiza también esa experiencia de recibir la alteridad, una alteridad que se dona. Y un poco esta es mi intuición, que esto es algo que a mi juicio, la sensibilidad de la mujer, yo creo que en parte también por su misma constitución física, que está asignada de una manera física, psicológica, espiritual, por este ciclo de la vida, es muy sensible, ¿no? Sí, creo que una mujer no puede separar, ¿no? Esa experiencia. Bueno, el siguiente punto es la búsqueda de lo divino, y como le decía, la segunda intuición es que
esa sensibilidad frente a esa manifestación y a esta búsqueda de Dios que hay en las mujeres. Y en las tres pensadoras hay como una relación entre buscar la verdad y encontrar a Dios. Les voy a presentar un poquito cómo. Edith Stein, ella cuando empieza a releer su vida, va a afirmar que su anhelo por la verdad era ya una oración. O sea, incluso antes de haberse convertido al catolicismo, ella descubre que buscar la verdad era ya como rezar. Está convencida, ¿no?, de que ese Dios es la verdad y afirma, cuando se murió su maestro filósofo, ¿no?, del que les hablaba Husserl, ella dice en una carta: quien busque la verdad, busca a Dios, sea de ello consciente o no. Y ella, en cuanto buscadora de la verdad, llega un momento en que se da cuenta que cualquier búsqueda, cualquier conocimiento es limitado, es fragmentario, y trata de encontrar una verdad que sea como más sublime, más íntima, y es esa verdad, ese encuentro personal, el que la lleva a dar su vida en oblación en el Carmelo, y luego en el martirio. Les voy a leer un pequeño texto en el cual ella misma describe el fruto de la entrega de un espíritu creado de un espíritu creado finito, ¿no?, a ese Dios eterno. Dice: lo que se sitúa más cerca del amor puro, que es Dios, en el campo de lo creado, es el don de sí de las personas finitas a Dios. Sin duda, ningún espíritu creado puede abarcar enteramente el espíritu divino, pero Dios, y solo Él, abarca enteramente a todo espíritu creado. El que se da a Él llega en la unión amorosa con Él a la perfección existencial suprema, al amor que es al mismo tiempo conocimiento, don del corazón y acto libre. El don de sí a Dios es al mismo tiempo don al sí de Dios, que es amado, y a la creación entera. Entonces, vemos en este texto esa concepción nacida de su experiencia, en la que la entrega oblativa y la unión con Dios es lo que planifica al hombre, y esa experiencia alimenta su reflexión antropológica y su concepción de la persona. En el caso de Simone Weil, también su pensamiento está marcado por un deseo de verdad y también por un encuentro con Dios. Ella va a escribir en una carta autobiográfica que no se puede resistir demasiado a Dios si se lo hace por pura preocupación por la verdad. Cristo quiere que se prefiera la verdad, pues antes de ser el Cristo, Él es la verdad. Si uno se desvía de Él para ir en pos de la verdad, no andará largo trecho sin caer en sus brazos. Ella tiene una experiencia espiritual, efectivamente, como de eso, de que Cristo la encuentra, la busca, y elabora una visión del mundo en la que, según nos dice, no hay en la vida humana un área que sea dominio exclusivo de la naturaleza, sino que lo sobrenatural está presente por todas partes, bajo mil formas diversas. La gracia y el pecado están por doquier, ¿no? Ella tiene una experiencia muy fuerte también como de esta dimensión más de sufrimiento, de abajamiento, de negación, también, ¿no?, a partir de su propia experiencia, su propia vida. Hay un tema que toca ella, en el que me quiero detener un poquito, que habla, y que creo que es muy femenino también, como inquietud, que ella habla de una relación entre búsqueda de Dios, la oración y la atención. La atención de quien estudia, ¿no? Bueno, ustedes ahí, muchos están, los que vayan a estudiar ahí en los cursos que se ofrecen en el instituto, bueno, ese estudio, esa apertura, cómo puede ser una oración. Y él va a decir que por medio de la atención podemos parecernos al esclavo que vela y escucha junto a la puerta esperando la llegada de su señor.
Y a su llegada, el Señor sentará al esclavo a la mesa y él mismo le servirá de comer. Porque es esa espera, es esa atención lo que lo obliga al Señor a ese derroche de ternura. Entonces, es como que Dios lo que hace, lo que obliga a que Dios baje, que se done, es como que esa actitud de una vigilia, de una espera, de una apertura desinteresada y pura. Entonces, esos bienes más preciosos no pueden ser, nos va a decir como que no deben ser buscados, sino esperados. Porque si los vamos a buscar nosotros con nuestras solas fuerzas, podemos arriesgarnos y engañarnos a nosotros mismos. Y por eso es como tan importante este esfuerzo que consiste en abrirse, que consiste en una receptividad, en abrirse para hacerse disponible a una verdad que se dona, que se entrega. Y un poco ese es el camino que ella recorre. En el caso también de María Zambrano, esta pregunta por lo divino y la reflexión la experiencia religiosa tiene un lugar central, que ella va a decir un poco como esta relación con lo divino, dice que utiliza la palabra como un delirio, aquí es un poco divertido, habla como de un delirio de persecución, la experiencia del hombre de sentirse mirado por Dios y no saber quién lo está mirando. Es percibir una presencia de una instancia superior en nuestra vida que encubre la realidad y que no la vemos. Y ella va a explorar, ¿no? Un poco fenomenológicamente, en la experiencia humana, cómo eso se manifiesta también a lo largo de la historia. Pero el hombre va a ser como ese ser que padece su propia trascendencia, su impulso de ir más allá de sí mismo. Aquí lo cito, dice, en un proceso de unificación entre pasividad y conocimiento, entre ser y vida verdadera, sorprendida tan solo en algunos claros que se abren en la espesura inicial entre cielo y tierra, y en el remoto horizonte donde cielo y tierra, ser y vida y muerte se anegan. Entonces, en una época en la que el hombre, ¿no? Como que trata de prescindir de Dios, ella quiere afirmar que hay como este sustrato último de la realidad que es sagrado, en la cual el hombre está inmerso. Y entonces va a poner, a la hora que habla de este tema del sentir originario, como luz sobre esta condición del hombre pasiva, receptiva, sobre su vulnerabilidad también, y la exigencia de abrirse para poder recibir aquello que una razón estrecha saca, ¿no? Porque no le entra. Entonces, la verdad se revela. Y a la hora que se ve la verdad, no tanto como una posesión mía, sino como acogida de una revelación que se me dota, es que aprendemos de la actitud del poeta, que es aquel que recibe, que se deja tomar por esa verdad, que la padece, la sufre. Ahí con esto vemos entonces un poco esa sensibilidad, ¿no? Religiosa de estas pensadoras. Y un poco, nuevamente como sintetizando lo que veo de las tres, es que esta búsqueda de lo verdad y de lo absoluto, desde su sensibilidad femenina, hay también como una, no sé, como una, a ver, un movimiento que podemos llamar kenótico, de abajamiento, de oblación, de entrega, de sacrificio. Yo creo que en la mujer hay una, sí, no sé, una tendencia natural a ese donarse, a ese salir al encuentro del otro que ve sufriente, que ve necesidad. Y aquí está también esa fuerza de quien alcanza el objeto del deseo, no con una fuerza que se impone, sino con el amor, con esa entrega, con esa receptividad, como les decía. Entonces, hay esa conciencia de esos aspectos quizás más receptivos del hombre, que ante la experiencia de una realidad trascendente, una realidad que nos supera,
se manifiestan y que se manifiesta de muchas formas, ¿no? El último punto, y con esto ya me voy acercando un poco a la conclusión, es ese pensamiento que se lleva a la vida, ¿no? Lo que les decía, la mujer tiene esta tendencia, esta preocupación por no quedarse en una cosa simplemente abstracta o teórica, sino unirlo. O sea, también ser abstracta y teórica. También hay mujeres muy analíticas, pero es decir, ya, ¿esto cómo incide en la realidad? ¿Esto cómo me transforma? ¿Cómo transforma la vida del otro? Esto se ve muy claro en el pensamiento de Die Stein. Bueno, sea en su acción, ¿no? Como les hablaba, a favor de las mujeres, preocupándose por el tema de la educación, por ejemplo. En los años 28 y 33, ella reflexiona mucho en el tema de la persona y tiene la preocupación de sacar cuál es ese aporte específico de la mujer. ¿Qué aporta? ¿Cuáles son? Incluso habla de las propiedades de las profesiones, ¿no? A las que la mujer también se ve portada. Y ella considera que la ausencia de la mujer en sectores de la vida pública es un empobrecimiento grave en el desarrollo justo de la sociedad o de la iglesia, ¿no? Reconoce mucho y valora este aporte. Y en un sentido yo creo que podemos aplicar lo que ella misma reflexiona sobre la mujer a ella misma, en el sentido que ella habla mucho de que una de las características de la mujer es la preocupación por la persona concreta. Y si miramos, el tema que a ella le interesó también filosóficamente fue el tema de la persona. O sea, ella desarrolló mucho la antropología, ¿no? La pregunta por el hombre. Y ahí creo que se manifiesta también este ser propio de lo femenino, ¿no? Hay un texto que quiero leerles, en la que ella habla justamente de esta forma de pensar de la mujer, ¿no? Un poco lo que estamos hablando, estas categorías de fondo. Dice, la forma de pensar de la mujer y sus intereses se orientan hacia lo vivo y personal y hacia el objeto en su conjunto. Proteger, guardar y cuidar, alimentar y crecer. Esas son sus necesidades íntimas, verdaderamente maternales. Lo que no tiene vida, la cosa, solo le interesa en la medida en que sirve a lo vivo y a la persona, no en sí mismo. Y a esto se une otra característica. La abstracción en todos los sentidos está lejos de su naturaleza. Lo que es vivo y personal, el objeto de su cuidado, es un todo concreto y debe ser protegido y desarrollado en su totalidad, no una parte en detrimento de otra o de las demás. Y a esta actitud práctica le corresponde una teórica. Su forma natural de conocer no es tanto conceptual y analítica como contemplativa y experimental, orientada hacia lo concreto. A ver, ella teniendo, por ejemplo, una gran capacidad analítica, o sea, uno lee los libros de Stein y se ve esa capacidad conceptual, analítica, que yo creo que también se encuentra en la mujer, pero lo interesante es cómo a eso se une esta experiencia de contemplación y de un conocimiento experiencial que enriquece mucho y que creo que complementa esta aproximación. Y en el caso de Simone Weil, esta unidad entre pensamiento y vida, lo vemos muy claro, ¿no? En este compromiso ¿no? Con los obreros, trabajando en fábrica. Ella, ¿no? se enfrenta con este orden social en la que los seres humanos se ven como que oprimidos, tirados hacia abajo, y propone acoger la fuerza que viene de otro mundo, o sea, como en la gracia, mediante lo que va a llamar la praxis, la práctica de la encarnación, que
¿En qué consiste? Consistiría para ello un poco como que ese aceptar la propia nada a través de actos concretos de renunciar al egoísmo, a la búsqueda, ¿no?, del adorno personal, de una imaginación que lleva a jugar de la realidad, en el sentido de que viendo como Dios se abajó, ¿no?, para llegar al hombre, como que ese mismo abajarnos a nosotros mismos, este renunciar a este yo, en un sentido, permita como que encarnarse para llegar a los demás, para llegar a ese otro con mayúscula y encarnar esos bienes de la verdad, del bien y de la belleza. María Zambrano propone ver en la filosofía como una especie de saber de salvación. Estoy terminando ya. Ella dice que la filosofía tiene la tarea de aclarar la vida en un pensamiento que es vivificante, ¿no? Entonces, este método del que les hablaba, que era la razón poética, lo que hace es transformar la persona para que ella pueda entrar en contacto con su sentir. Entonces, eso en un sentido como que lleva a descubrir esa vocación a la unificación, a la interioridad, a relacionarse con el otro. Y de otra parte, es ir a la vida para transformarla, para que la persona sea capaz de vivir la piedad, la fraternidad, el perdón, la misericordia. Esas son algunas de las temáticas que ella también toca. Entonces, a ver, creo que mucho se podría decir, esto ya un poco como conclusión, pero mi objetivo no es tanto entrar en el pensamiento de ellas, sino como que darles ese sentir, ¿no? Ejemplificar esta sensibilidad femenina que se expresa, ¿no?, en los diferentes planteamientos y que yo creo que nace justamente de esta manera de aproximarse a la realidad, respetuoso por la alteridad, abierto, un tipo de receptividad muy femenino que es muy fecundo y muy rico. Y aquí les comparto un poco desde mi propia experiencia de hacer filosofía. Me doy cuenta que yo quiero que lo que yo digo llegue al otro, lo toque, y lo paso por mi experiencia, por mi sentir, busco incorporar esa sensibilidad, mi cuerpo, mi alteridad, para reflexionar y entender la realidad y entender también al otro y sobre todo a ese otro, ¿no? Ese otro con mayúscula en quien nosotros vivimos, nos movemos y existimos, ¿no? Les agradezco mucho esta oportunidad, ¿no?, de estar con ustedes, de compartirles estas reflexiones, que como digo, quiero que motiven que sean como un terreno, un ethos, para que esa riqueza de la manera de aproximarse a la realidad de la mujer pueda florecer y pueda manifestarse y contribuir verdaderamente al mundo. Gracias. No escucho. ¿No se escucha? No, no se escucha. No se escucha No se en Zoom. escucha. No, no se escucha nada. A ver, vamos a escribir aquí. Bueno, 2. Ahora sí. Ah, sí, ya. Ya se Gracias. escucha. Gracias. Muy bien. De todas maneras, voy a apagar mi micrófono para... Ya podemos dar espacio a la pregunta, ¿verdad? Adelante, sí, por favor. ¿Ahí se escucha? Hola, Sí, ahora. buen día. Muchas gracias, doctora, por sus aportaciones. Yo quisiera preguntar,
o más bien comentar que en esta exposición partimos de supuestos respecto de algunos atributos de la mujer, que sin embargo hoy en día tienden a negarse o a devaluarse, como si fueran algo más bien en detrimento nuestro. ¿Cómo podemos cooperar para reafirmar estos atributos en el contexto actual? Gracias. Ujú. Gracias por la pregunta. ¿Alguien más por aquí que esté presencialmente, que tenga alguna pregunta? Si no, no sé si hay en staff nos pueden decir, no hay preguntas por allá. Perfecto. Bueno, Ana Lucía, te damos la palabra ante la pregunta, por favor. Muy bien, gracias. Bueno, primero que todo agradezco mucho la pregunta. A ver, lo que se me viene espontáneamente creo que es, a ver, creo que con la propia vida y con el propio testimonio se muestra esa riqueza de estos atributos femeninos y creo que tienen que ser leídos no en oposición o en detrimento, sino en una óptica justamente de riqueza, de complementariedad y que creo que la experiencia justamente de eso de lo que el amor y el afecto es una gran fuerza que tiene que ser encaminada y que creo que sí, que muchas veces no siempre se valora, se entiende, puede tener también sus distorsiones, pero creo que en un sentido siendo nosotras mismas quienes estamos llamadas a ser y alimentando una reflexión también sobre esos contributos, es una de las maneras en que en un sentido como que podemos aportar, ¿no? Creo que no es una respuesta muy concreta, pero creo que empieza por cada una de nosotras, ¿no? El, el vivirlos, el reconocerlos, el valorarlos, ¿no? Perfecto. Muy bien. Pues, Ana Lucía, de parte de un servidor y de parte de la escuela, agradecerte mucho tu tiempo, la dedicación que has dado a esta reflexión tan profunda. Vemos aquí plasmada la importancia de profundizar, meditar precisamente en estas categorías de la mujer, ¿verdad? Y digo que categorías de la mujer porque creo que también el hombre, el varón también tiene ciertas categorías femeninas para pensar a la filosofía, para pensar a Dios. Dios mismo también es madre, es padre, es hombre, es mujer. Entonces, en ese péndulo tan virtuoso, te agradecemos mucho esta oferta que nos haces de tratar de explorar nuevos caminos de reflexión. La Escuela de Teología, como lo ha querido hacer nuestro obispo, quiere ser un centro, un punto de reflexión. Este espacio es un espacio de diálogo, de encuentro, de estudio, de descubrir juntos rutas nuevas para poder hacer que esta reflexión llegue a más personas, llegue a nosotros mismos a tratar de replantearnos nuestra identidad como iglesia, replantearnos nuestra identidad como hijos, hijas de Dios. Y pues todo este pensamiento que nos has ofrecido tan rico, tan abundante, te lo agradecemos abiertamente de corazón y pedimos a Dios que te bendiga ahí ahorita que estás allá en Roma, que bendiga también tus caminos, que bendiga también tus trabajos, tus empresas. Tenemos para ti también un reconocimiento, no sé si lo puedas ver ahorita aquí en la pantalla, es me permito leértelo. Y dice, la Escuela de Teología Papa Francisco otorga el presente reconocimiento a la doctora Ana Lucía Montoya Jaramillo por su distinguida participación como ponente en el primer Congreso Mujer y Teología en el siglo XXI, Monterrey, Nuevo León, a 14 de mayo 2022. Muchísimas gracias por tu tiempo y por tu dedicación. Que Dios te bendiga abundantemente. Te lo haremos llegar a la brevedad posible. No sé si alguien de ustedes me quiere acompañar a llevárselo, ¿verdad? Y bueno, vamos entonces ahora a pasar